realiza el Congreso de Actualidad Económica. Primero que nada, bueno, agradecerle, Gustavo, que podamos contar con su presencia acá. Bueno, ya todos pudieron escuchar más o menos de qué viene la charla del comercio internacional. La verdad que agradecemos mucho que brinden su tiempo para estos espacios extracurriculares en los que nos podemos formar sobre temas que escapan a la currícula o que por ahí no se da el ámbito de debate de ciertos conceptos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de material, porque por ahí no hay tantos profesores hoy que se le escapen a lo que curricularmente está establecido. Así que agradecemos mucho la presencia y sobre todo en estos temas de actualidad y que están tan en auge, de los que por ahí no encontramos por ahí espacio académico en los cuales formarnos. Les agradecemos a todos los que estuvieron acompañándonos durante este congreso, que fue bastante federal, como contaba Tommy anteriormente. Digo todo esto porque va a quedar grabado y por ahí los que hoy no pudieron asistir lo pueden ver. También hoy se están dando los exámenes finales de manera virtual, así que por eso también hay muchos compañeros que no pudieron asistir porque están por ahí preparando los exámenes finales. Así que bueno, sin mucho más que agregar, le damos la palabra a Gustavo y que arranque. Para los que están presentes, por ahí cuando finalice o por el chat pueden ir escribiendo preguntas, comentarios y después con el Tommy las leemos o pueden abrir el micrófono y leerla y preguntarlas, digo. Así que bueno, muchísimas gracias y damos por empezar esta última charla del Congreso. Bueno, muchas gracias Juliana, muchas gracias Tomás. Y empezamos con nuestro tema que nos ocupa. Vamos a ver que arranque todo bien. A ver. No, a ver, cancelar. A ver. No puedo encontrar la presentación. Mira, si vas a la barra de abajo, a la derecha, dice presentar ahora. Sí, ahí voy. Y ya estoy, me aparece la pantalla completa, pero no, a ver, no puedo ver. A ver. No, estoy presentando la misma pantalla. A ver. Acá. ¿Se ve ahora? Genial, ahí se ve. Bueno, perdón la demora. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, formalmente bienvenidos a todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de comercio internacional, que es el tema que nos apasiona y nos gusta. Hoy en el capítulo especial de lo que es la globalización 4.0 y el comercio internacional de intangibles. Entonces, fíjense que el objetivo de hoy es demostrarle cómo se está reconfigurando la globalización y qué influencia tiene en el comercio internacional. Ustedes pueden haber escuchado todo por estos tiempos, en tiempos de pandemia, que muchos autores, muchos especialistas hablan de que se está dando una desglobalización, que se está rompiendo todo, que el mundo se volvió neoproteccionista. Bueno, la cuestión no es en realidad que hay una desglobalización o que se termine la globalización. Se está dando una reconfiguración. Y vamos a ver por qué. Entonces, lo comenzamos diciendo que la globalización no solo no se detiene, sino que avanza mutando, cambiando de naturaleza. ¿Ok? Hay autores que lo ubican más en el tiempo, la globalización, y dicen que hay 4 oleadas de globalización. Entonces, eso es lo que les voy a explicar brevemente. La primera comenzó en el siglo XIX, ¿cierto? Cuando se separó la producción del consumo y generó el primer boom del comercio internacional de bienes físicos, bienes tangibles.
A esto lo podemos ubicar allá entre 1880 y 1913 en el mundo, ¿no? En Argentina un poquito más, hasta 1930, porque no nos habíamos enterado que ya había guerras, Primera Guerra Mundial en el mundo, después vino el periodo entre guerras, y nosotros estábamos muy bien en esa época, ¿cierto? Estábamos totalmente globalizados en la cresta de la ola, y éramos la quinta economía del mundo, y éramos los primeros exportadores mundiales de pocos productos, a pocos mercados, pero éramos una potencia agroeconómica. Entonces, fíjense que esta primera oleada de globalización, como dijimos, que comienza en el siglo XIX, genera el primer boom del comercio internacional de bienes, aprovechando los avances en materia de comunicaciones, concretamente en el medio de transporte, y sin soporte gubernamental. Es decir, había libre movilidad de todos los factores productivos. Estamos libre movilidad de todos los factores productivos, había libre cambio, había multilateralismo, libertad de comercio. Entonces, así se da ese boom en 1880-1930. 1930 para Argentina, 1913 para el mundo. La segunda fase fue la que se desarrolló aún más el comercio transfronterizo de bienes físicos o tangibles, pero en este caso ya al amparo de instituciones internacionales que aparecieron y que se fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta segunda fase de la globalización o globalización 2.0 se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza a gestar este nuevo mundo, ¿no? Con la aparición de organismos como la ONU, como el grupo del Banco Mundial, que en ese momento nació como el BIRF, ¿recuerdan? Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy es una de las 5 instituciones que conforman el grupo del Banco Mundial. Apareció el Fondo Monetario Internacional, es decir, teníamos el organismo político, el organismo para la asistencia y el desarrollo, el organismo crediticio, y el Fondo Monetario, que era el organismo que iba a estabilizar las finanzas internacionales y que iba a volver a crear un patrón de cambio, una moneda de cambio que garantizara las transacciones comerciales que se empezaban a despegar. Y faltaba el cuarto organismo, que tuviera el mismo carácter supranacional que estos 3 anteriores, que tuviera estatus jurídico, pero bueno, finalmente no apareció ese cuarto organismo que tenía que ver con el comercio internacional. Simplemente quedó en lo que era un acuerdo general marco, que se conoció con el nombre de GATT, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles Aduaneros, que sin llegar a ser un organismo como el Fondo, como el BIRF o como la ONU, sirvió para establecer reglas sobre el comercio internacional, pero sobre un aspecto parcial del comercio internacional, solamente de bienes físicos y de los bienes industriales. Y así arrancó ese nuevo mundo, Rengo, ¿no? Porque le faltaba una pata, o estaba cojo Rengo de una pata, porque el organismo internacional de comercio no apareció, solamente se quedó en un acuerdo marco general, pero sin embargo el mundo funcionó. Y esto impulsó todos los indicadores macroeconómicos hacia arriba, ¿no? Fue imparable el crecimiento de la economía hasta la década del 70, cuando vino la primera crisis del capitalismo, ¿cierto? Conocida como la crisis del petróleo. Pero bueno, esta segunda fase entonces la podemos ubicar después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición fundamentalmente de los organismos financieros, comerciales, crediticios y políticos, y se da un verdadero boom de lo que es el comercio transfronterizo. Crecen ininterrumpidamente durante años. La tercera, y la que ustedes ya son parte de la historia, son protagonistas, la tercera, la globalización 3.0, es la que se da en la década del 90, ¿cierto? Cuando hay una profundización de la economía de mercado, es decir, que esta pasa a ser el paradigma económico, el liberalismo, la profundización, como decimos, de esta economía de mercado, que se caracterizó precisamente esta tercera fase de la globalización por la revolución de las TICs, ¿cierto? Hablamos de la revolución de las comunicaciones que hizo que cruzaran las fronteras, no solamente los bienes físicos, sino que también empiezan a cruzar la frontera las fábricas. Se empieza a dar un deslocamiento, empezó principio allá en la segunda fase, después de los 50, y acá se profundiza cuando se empieza a dar las empresas multinacionales se empiezan a dislocar de sus países de origen y van hacia aquellos países que le ofrecen ventajas comparativas basadas en el diferencial de costos, en el diferencial de algún recurso, como mano de obra, materia prima, capital, combinaciones de ambos, ¿ok? Buscaban aquellos países que le ofrecieran ventajas comparativas para radicarse allí y empezar a obtener ventajas competitivas basadas en el diferencial de costos y precios. ¿Estamos? Entonces, allí, cuando se empieza a ver que las fábricas empiezan a cruzar las fronteras, y esto trajo de la mano un crecimiento
terrible de las inversiones transfronterizas, las inversiones extranjeras directas transfronterizas que se quintuplicaron entre 1990 y 2017. En la actualidad tenemos 100.000 empresas multinacionales en el mundo que lideran la llamada revolución de las cadenas globales de producción. ¿Ok? Lo que en realidad pasó fue que se mundializó la producción. Hablamos de globalización de producción, mundialización del sistema de producción o la dispersión de los sistemas productivos a lo largo del mundo. O sea, acá lo que estudiamos y vimos, ustedes pueden haber visto en alguna materia, que lo que se globalizan no son los estados, sino que se globalizan los sistemas productivos. Entonces esto llevó a la especialización y cuando siempre ponemos un ejemplo en clase de qué diferenció, por ejemplo, la crisis económica financiera y luego global de 1929, la crisis de 1929, el crack del 1929 y la Gran Depresión del 30, con la crisis financiera y luego económica global del 2008-2009, es que tenía que ver precisamente con esto, que todos los sistemas productivos estaban globalizados, había una dispersión de los sistemas productivos. Y ponemos el ejemplo de la fabricación y la producción del auto. Todos sabemos que un auto, en el año 1929-1930, ¿dónde se fabricaban? Se fabricaban en un solo lugar, en un solo país, Estados Unidos. ¿Estamos? Entonces esa crisis, cuando golpea a Estados Unidos, que tiene epicentro en Estados Unidos, es origen bursátil, todos sabemos, en Wall Street, pero que después se traslada a la economía, pero con una velocidad ralentizada en el tiempo. Esta velocidad hizo que ya estábamos en periodo de entreguerra, el mundo había dejado de ser multilateral, el mundo había dejado, entonces el mundo se había retraído en sí mismo, se había vuelto proteccionista y las relaciones comerciales eran apenas bilaterales entre pocos países. Entonces, fíjense que esta crisis golpeó a Estados Unidos y golpeó a aquellos pocos países que comercializaban con Estados Unidos y más allá en el tiempo. Como por ejemplo, ¿quién es un proveedor de toda la vida de Estados Unidos? ¿Quién es uno de sus principales socios comerciales? Que Estados Unidos es su principal socio comercial, es Chile. Ya en esa época Chile le vendía cobre a Estados Unidos y esa crisis afectó a Chile luego de un año. ¿Estamos? Bueno, cuando venimos a la crisis del 2008-2009 y analizamos dónde se fabrican los autos, decimos se fabrican en 7, 8 países distintos. O cuando decimos una computadora, un ordenador, como dicen los españoles, se fabrica en 10, 11 países distintos. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque cada país se especializó en un tramo del sistema productivo, en una parte. Entonces, en esa crisis 2008-2009 fue rápidamente, dejó de ser financiera, pasó a ser económica global, porque rápidamente saltó de un continente a otro. De América a Europa, de Europa a Asia, y de Asia nuevamente vino hacia Latinoamérica. Estamos entonces, porque estaban todas globalizadas las empresas que conformaban ese sistema productivo que estaba disperso por todo el mundo. ¿Estamos? Entonces, eso caracterizó a la tercera fase de la globalización de los años 90, la revolución de las TICs, que hizo que las empresas terminaran de dislocarse de sus países de origen, fueran hacia aquellos países que le ofrecían ventajas comparativas para radicarse allí y obtener ventajas competitivas. Y esto hizo que se quintuplicaran las inversiones extranjeras directas entre 1990 y 2017. Y esto es lo que lleva a generar lo que son las cadenas globales de valor o las cadenas globales de producción y que hoy conforman 100.000 empresas multinacionales. Entonces, las consecuencias que trajo esta globalización 3.0 es la de una nueva división internacional del trabajo. Fíjense, Estados Unidos, que antiguamente producían bienes industriales, a partir de esta tercera fase, no solamente dejan de producir los bienes industriales, no solamente lo dejan de exportar, sino que lo dejan de producir. Quienes habían sido líderes, ¿por qué? Porque se dan cuenta que es mucho más económico importarlo desde aquellos países en los cuales las empresas de estos países migraron para radicarse allí. ¿Estamos? Entonces, fíjense que el rol que tenían Estados Unidos y Europa de ser productores y exportadores de bienes industriales pasa a los países asiáticos, a los países conocidos desde el punto de vista de las relaciones internacionales como del comercio sur-sur, parte de ese comercio sur-sur. Y los países centrales, Estados Unidos y Europa, pasan a ser productores y exportadores de tecnología, de servicios y propiedad intelectual. Es decir, se empiezan a especializar antes y después de lo que es el proceso productivo. ¿Estamos? Ya vamos a hablar un poquito más adelante
porque eso es lo que termina de definir la globalización 4.0. ¿Estamos? Entonces, si ustedes se fijan en la diapositiva, no figuran ni el resto de los países del comercio sur-sur. No aparecemos nosotros, no aparece ni Latinoamérica, Latam, no aparece Latam, no aparecen los países de África. Bueno, ¿por qué? Porque dijeron, ustedes van a seguir con el mismo rol que tenían desde hace 200 años. Productores y exportadores de productos primarios, fundamentalmente. ¿Estamos? Entonces, productos primarios y productos tropicales, porque ahí incluimos dentro de Latinoamérica los países del Caribe. Entonces, fíjense, para nosotros 200 años no significa nada, no pasaron. Nosotros seguimos con el mismo rol de hace 200 años. Bien, esto trajo una reconfiguración de la globalización y una nueva división internacional del trabajo. Entonces, en este momento nos podemos preguntar ya, ¿cómo influye el comercio internacional sobre el crecimiento económico? Vimos que esta globalización acelera las transacciones comerciales, apunta a un crecimiento de la economía internacional y esa economía, la economía internacional, crece decididamente impulsada por el comercio internacional. El comercio internacional crece a una tasa relativa mayor de lo que crece la economía internacional. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿cómo influye el comercio internacional sobre el crecimiento económico? Podemos decir que existen distintas formas o mecanismos a través de los cuales el comercio influye sobre el crecimiento, pero lo más conocido, la cara más visible, es la transferencia de conocimientos y tecnología, que trajo aparejado externalidades positivas para toda la industria. Aquí es donde aparecen los clústeres industriales. Entonces, mucho de esto tiene que ver, para que relacionemos lo que yo vine hablando hasta ahora, la globalización de la producción y la aparición no solamente de las cadenas globales de valor o las cadenas globales de producción, como dijimos, sino también la de las cadenas globales de suministros. ¿De qué se trata estas cadenas globales de suministros? Es decir, que nunca se podría haber dado cadenas globales de producción exitosas, de exportaciones de bienes tangibles físicos exitosos, si este desembarco de las empresas que conformaron las cadenas globales de producción no iban acompañados de servicios eficientes y eficaces, como ser servicios contables, servicios jurídicos, servicios bancarios, servicios de seguros, telecomunicaciones, servicios financieros. Estamos hablando de lo que son las cadenas globales de suministro y que la eficiencia se logra, por ejemplo, con el establecimiento de centros de servicios, contact o call centers, centros de procesamiento de datos y soporte en todo lo que tiene que ver en materia tecnológica. Así se reconfigura el final del siglo pasado y entramos a nuestro nuevo milenio ya con una economía de mercado profundizada con las cadenas globales de producción, las cadenas globales de suministro. Entonces, empezamos a ver en este tercer milenio, por lo menos para los cristianos, ¿cierto? Y fundamentalmente para los católicos, en este nuevo milenio, en el tercero, empezamos a ver que aparecen muchos efectos disruptores o efectos disruptivos en el mundo y en la economía mundial y por ende en el comercio internacional. Podemos tirar algunos hitos, ¿no? Como puede ser el 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono en lo que fue en Estados Unidos. Más acá en el tiempo, en el año 2008, mencionábamos recién, la segunda crisis financiera y luego económica global a nivel mundial, también en el mismo epicentro, con el mismo origen en Estados Unidos, en el mismo origen en Wall Street, bursátil, y se transforma luego, se traslada rápidamente a la economía global, a la economía real, y se transforma en global. Luego empezamos a ver, ¿cierto?, la emergencia de países que antes eran subdesarrollados y hoy son poderosos. Grandes emergentes como China, como India, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que fueron cambiando y que son disruptores o disruptivas en la economía y en el comercio internacional. Luego podemos hablar más acá de tiempo, la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, ¿cierto? Que vino a patear el tablero de todo lo que tiene que ver con los procesos de cooperación internacional, integración. Lo primero que hizo apenas asumió, abandonó el Acuerdo de Cambio Climático de París, abandonó el Tratado Trans-Pacific Partnership, ¿cierto? El Tratado Transpacífico, en el cual había 12 países de 3 continentes distintos,
estaban los países de Oceanía, los países de Asia y países de América. Digamos, era en ese momento era el Tratado de Comercio, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo. Bueno, se tuvo que reconfigurar, entonces hoy quedaron 11 países, siguen adelante, pero bueno, Donald Trump hizo eso. Y otras tantas, ¿cierto? Muchas cosas con el tema de como él amenazó con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nuestro NAFTA, conocido como NAFTA, ¿cierto? Bueno, no lo abandonó, sino que los obligó a negociar en condiciones totalmente desventajosas a Canadá y a México. Bueno, todo eso podemos citar el Brexit, es decir, Gran Bretaña abandonando el acuerdo de integración económica más famoso del mundo, la Unión Europea, que estos acuerdos siempre fueron hechos para incorporar socios, no para que los socios se vayan. Bueno, acabamos de ver que ya efectivamente Gran Bretaña abandonó la Unión Europea. Bueno, pero ahora algo pasó en este fines del 2019, el 2020, también como un fenómeno disruptivo en la economía mundial, que es la pandemia del COVID-19. Esto es mucho más grave, es decir, con efectos hasta más nefastos quizás, pero mucho más grave porque está poniendo en jaque la economía mundial, está poniendo en ridículo, ¿cierto?, el sistema sanitario público a nivel mundial, y también está poniendo en jaque la salud, no solamente física, sino mental, de miles de personas alrededor del planeta. ¿Estamos? Con lo cual los gobiernos abandonan la normalidad y aparecen dentro de la economía anormalidades. ¿Estamos? Entonces, fíjense que todo esto son fenómenos disruptivos que se han dado a lo largo de estos 20 años. Pero sin embargo, y acá viene donde yo me quiero centrar, ¿qué ha ocurrido? Algo más silencioso, un proceso ininterrumpido, pero silencioso, que es la tendencia a la intangibilización y tecnologización de la producción de la economía mundial. El avance de los invisibles, del comercio de invisibles, del comercio de intangibles. Nadie se lo vio venir, pero no fue imparable. Si de manera silenciosa, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, la economía tendió hacia una intangibilización y la tecnologización de la producción de esta economía mundial. ¿Bien? Entonces, podemos afirmar que ahora avanza una nueva, la cuarta fase y reciente globalización, que consiste en la internacionalización directa de la producción de servicios, lo que permite crear redes productivas en diversos lugares en el mundo en simultáneo a través de procesos de telecommuting o de telemigraciones. ¿Estamos? Redes productivas de manera simultánea en todo el mundo a través de telecommuting o telemigración, en el cual empresas, intrafirmas quizás, transmiten un flujo de datos y de información que quizás no tenga un precio, pero tiene un valor económico terrible, ¿ok? Entonces, fíjense, de esto se trata. En esta etapa vamos a ver que lo que se globaliza no es lo que producimos, sino lo que hacemos. Y los servicios son protagonistas centrales, no solamente por sus exportaciones, sino por el solo hecho de su mera producción. Las cadenas de valor están evolucionando hacia un uso más intensivo del conocimiento. Entonces, pierde poder específico la mano de obra menos calificada como factor de la producción relevante en lo que es las cadenas de valor. Entonces, estas están evolucionando hacia un uso más intensivo del conocimiento, del capital humano. Entonces, la economía mundial entra en un proceso de cambio en lo que se conoce como globalización 4.0, que va a estar apoyado por el conocimiento, la información, la ingeniería, la innovación, la invención, el know-how, la propiedad intelectual, las comunicaciones, las patentes, y podemos seguir hablando, lo vamos a englobar, y los intangibles varios que se conforman en el motor del valor generado. ¿Estamos? Entonces, capital humano, lo que venimos diciendo, que vienen hablando todo el mundo y que ustedes pueden haber escuchado y que no sabíamos qué era, la economía del conocimiento, la revolución de la economía del conocimiento. Tiene que ver con todo esto, fundamentalmente con los intangibles, y que le vamos a poner dos caras visibles, servicios y propiedad intelectual. Son el motor del valor generado, y esta es la cara visible de esta nueva globalización 4.0, el tráfico de intangibles o el comercio internacional de servicios y propiedad intelectual.
Para que ustedes crean lo que yo les estoy diciendo, y como venimos de la ciencia económica y todos los que venimos de ciencias económicas, nos enseñan a hablar con los papeles en las manos, ¿no? Con los papeles de trabajo en la mano o con los números en la mano. Bueno, fíjense, veamos la importancia del sector servicio en la economía. Hoy constituye el sector más grande de la economía planetaria, ya que representa el 70% del PBI mundial. Todo lo que se produce en materia de bienes y servicios en el mundo, el 70% corresponde a servicios. En los países desarrollados es el 80%, ¿estamos? Pero el promedio es el 70%. Y a su vez es el demandante del 60% del empleo mundial, ¿ok? 70% del PBI, 60% del empleo mundial, el sector servicio. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Y hoy, medido en términos de valor agregado, corresponden al 46% de las exportaciones totales. Yo sé que esta es una nueva forma de medir las exportaciones. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nuestro modelo mental es medirlo en términos monetarios, o en términos de valores. Eso también lo vamos a mencionar ahora, pero las nuevas mediciones hablan de las exportaciones en términos de valor agregado. Hoy, en términos de valor agregado, las exportaciones de servicio, propiedad intelectual o el comercio intangible es el 46% de la torta mundial o del total mundial. Veamos los números. En el año 2019 se exportó por 25 billones de dólares. Millones de millones, 25 millones de millones. ¿De dónde salen estos números? De la Organización Mundial de Comercio, que hoy cuenta con 184 países, 164 países miembros y 20 observadores. Así que fíjense que está casi todo el mundo ahí en la OMC. Hay 194 países reconocidos por la ONU, 184 están dentro de la OMC, 164 como países miembros plenos y 20 en calidad de observadores para poder ingresar como socios plenos. Bien. De esos 25 billones, 18,89 correspondieron a los bienes físicos, los tangibles, y 6,03 a lo que son los servicios. Pero esto significa una cifra récord con respecto al comercio total. Si lo medimos en términos de valores, vamos a ver que esos 6,3 representan el 30% del total de lo que es los 18,89 billones de dólares de las exportaciones de bienes. ¿Estamos? Pero bueno, les puede parecer que hay una disparidad muy grande. 18,89 billones para los bienes físicos, 6,03 de exportaciones de servicio y propiedad intelectual. Pero ustedes tienen que saber que en los últimos 20 años el comercio de servicio ha venido creciendo a una tasa relativamente mayor del crecimiento del comercio internacional de bienes físicos. Fíjense, el alza fue de 270% contra el 210%. Por lo tanto, la brecha se va achicando año tras año. Y en muy pocos años, y esta es la forma de medir en términos de valores, en términos monetarios. Pero yo le dije que medir en términos de valor agregado ya representan el 46%. ¿Bien? Entonces, para que veamos y abonar lo que yo estoy diciendo, que dentro de las exportaciones de bienes físicos se están exportando crecientemente servicios que las estadísticas no reflejan. Y estos servicios, ya acabamos de ver, generan alrededor de 1/3 del valor representado por los bienes manufacturados. ¿Qué quiere decir? Que hoy, dentro de lo que se exporta como bienes físicos y que estadísticamente se registran, recuerdan, en la balanza de pagos, dentro de la cuenta corriente, en la balanza comercial, se registran como exportaciones de bienes físicos, pero en realidad son servicios que tienen incorporados o bien servicios que posibilitan que se transformen en bienes físicos o que lleguen esos bienes físicos al exterior. ¿Estamos? Que tienen que registrarse dentro de la balanza de servicio y no dentro de la balanza comercial. Entonces, ¿en qué se apoya esta afirmación? En que los servicios de innovación, de investigación y desarrollo, ingeniería está mal puesto ahí, ventas, marketing, finanzas y recursos humanos son algunos de los servicios que posibilitan la llegada de los bienes físicos al mercado. ¿Estamos? Entonces, hoy el mayor valor se genera en el inicio del proceso productivo. ¿Recuerdan esa diapositiva del comienzo cuando hablábamos que se había reconfigurado una nueva división internacional del trabajo? Entonces, fijamos, si hoy hablamos del ciclo de vida del producto o hablamos de todo el proceso productivo
de la fabricación, de la manufactura, eso quedó como en el medio de todo. ¿De qué? Porque tenemos el proceso previo, el momento ex ante a la fabricación o a la manufacturación, luego viene la manufacturación y después viene el ex post o el servicio post, o los postventa, perdón, la etapa postventa. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a ver que si nosotros dividimos en la etapa pre o ex ante de la manufacturación, luego la manufacturación que queda al medio y posteriormente el ex post o los servicios que se van a dar postventa, vamos a ver que los dos extremos, el ex ante y el ex post, son los que generan mayor valor agregado y los que generan mayor ingreso de divisas por exportaciones. Son las exportaciones de mayor calidad y que tienen mayor valor agregado. Estamos hablando en la etapa previa de qué? De innovación, invención, propiedad intelectual, ingeniería, diseño, know-how, ¿ok? Y en el final hablamos de marketing, de comercialización, de servicios postventa, etc. ¿Estamos? Mientras que la manufacturación quedó en el medio del proceso y pierde valor relativo. Por eso se justificó que en la globalización 3.0 se hayan trasladado a los países, toda esta manufacturación se haya trasladado a los países que operan con menos costos o se automatizaron, que es el caso de los países asiáticos. ¿Recuerdan? Japón en un principio, en los 80, los tigres asiáticos en los 90 y China desde los 2000, de los 90, 2000 fundamentalmente en adelante, conforman este conglomerado de países asiáticos que cambiaron de rol. Entonces, podemos decir que las estadísticas han quedado viejas, no están reflejando los valores reales. Entonces, porque solo revelan las transacciones con valor comercial transfronterizos, es decir, lo de las exportaciones de bienes, y no el flujo de información sin precio, pero con valor económico, como que dijimos, los datos y la información que se da entre las empresas intrafirma de distintos países, que es lo que se hace a través de telecommute o telemigraciones, como les decía. Entonces, hoy, esas transacciones internacionales que no están reflejando todo este flujo económico que no tiene precio, deberían incluir unos 8.300 millones de dólares más. Y que aparte hay unos 4.000 millones que se computan como comercio de bienes y que son considerados servicios. Lo que sin duda haría que hoy el comercio de servicios en el mundo sea mucho mayor que el comercio de bienes. Fíjense, ya tenemos en claro lo que significa el comercio internacional de servicios a nivel mundial. Dentro del comercio mundial del total transable, vimos la importancia de los servicios en el sector de la economía, en el PBI, en el mercado laboral, en las exportaciones, la cifra que se exportaron en el año 2019, la creciente intangibilización y tecnologización de la producción de la economía y de las exportaciones, por ende. Entonces ahora vamos a ver que esto también arroja un fenómeno digno de citar. Entonces, ya sabemos que se exportaron 6,03 billones de dólares. Bueno, esos 6,03 billones de dólares de comercio internacional de servicio y propiedad intelectual me arroja un fenómeno de concentración en pocos países. Entonces, fíjense, si nosotros analizamos el top 5 o el ranking de los 5 países más exportadores, vamos a ver que concentran el 35,33% del total mundial de exportaciones, medido en miles de millones de dólares. Entonces, que es lo mismo que decir que de cada 10 dólares que el mundo exporta, que el mundo vende, 3,5 dólares, el 35% sale de estos 5 países, que son encabezados por Estados Unidos, con 824.000 millones de dólares de exportación de intangibles, que representan un 13,68% del total, seguido por 3 países europeos, ya que quedan a mitad de camino de Estados Unidos, como el Reino Unido, con 6,83%, Alemania 5,49% y Francia con 4,68%. Y a continuación, pegadito a Francia, aparece el primer asiático, que es China, con el 4,65% del total. Entonces, a todas luces está surgiendo este fenómeno de la concentración. Pero para que ustedes vean que yo no les miento y que es fenomenal la concentración, ahora nos vamos a extender hasta el ranking de los 10 países exportadores. Por lo tanto, le agregamos del 6º al 10º. Y ahí aparece
otros países europeos como Países Bajos con el 4,35, Irlanda con el 3,95 y después aparecen India, Singapur y Japón con el 3,55, 3,40 y 3,33 respectivamente. Con lo cual, fíjense que hay una concentración en estos 10 países de casi el 54%. 54%, es decir, de cada 10 dólares que el mundo vende, 54 o 5,49, 5,4, perdón, 5,4 salen de estos 10 países. ¿Bien? ¿Es fenomenal o no es fenomenal la concentración? Y otro fenómeno que surge de esto es que en ese top 10 de países exportadores no aparece ningún país latino. Y sí, como algo llamativo, y respondiendo a esta nueva reconfiguración de la globalización o globalización 4.0, aparecen 4 países asiáticos dentro de este ranking mundial. China en el 5º lugar, y luego tenemos India, Singapur y Japón en el 8º, 9º y 10º lugar. Bien, no hay ningún país de Latinoamérica. Tristemente, no hay ningún país de Latinoamérica. Y por último, para no abrumarnos más con la cifra y para que veamos que no solamente es una alta concentración o una fenomenal concentración, sino que la concentración es brutal, nos vamos al ranking de los 30 países exportadores. En este ranking de los 30 países exportadores, concentran el 82% del total mundial. Dijimos que era 6,03 billones, bueno, estos 30 países concentran el 82%, que trasladado en número es 4,98 billones o millones de dólares. ¿Estamos? Entonces, los 154 países restantes, entre los que está Argentina, concentran el 18% del comercio mundial. Bien, y a partir del 10º lugar en adelante hasta el 30, siguen sin aparecer los países latinos, pero sí aparecen grandes emergentes, que decíamos que antes eran países pobres, subdesarrollados, hoy son poderosos, emergentes poderosos. Y aparece Singapur, aparece Tailandia, aparece Corea del Sur, Emiratos Árabes, Taiwán y Turquía. ¿Estamos? Entonces, la conclusión de esto es que es fenomenal la concentración. Bien, ¿cómo son los servicios en Argentina? Los servicios en Argentina son, comparados con estas cifras que estamos moviendo, son muy bajos. Estamos hablando que en el año 2010 eran 13.820 millones de dólares. En el 2019 fueron 14.200 millones. Es decir, que se amesetaron. En una década prácticamente no crecieron. Están amesetados los servicios, todos los servicios, las distintas categorías de servicios que existen, son 14.200 millones de dólares. Y desde hace una década que no crecen. Por lo tanto, hay algo que está funcionando mal. La comparación internacional muestra que Argentina ocupó el puesto 47 en el ranking de países exportadores de servicios, debajo de Ucrania y por encima de Sudáfrica, y el número 41 en el de importadores, por encima de Venezuela, pero por debajo de Hungría. Dentro de Latinoamérica es el tercer exportador en esta región. Primero Chile, por detrás de Chile y de Brasil, ¿ok? Del total de servicios. Bien, del total de servicios. Ahí incluimos los servicios clásicos y tradicionales, como el servicio de transporte, seguros, incluimos lo que tiene que ver con viajes, el turismo, y también incluimos todo lo que tiene que ver con los servicios globales, o todo lo que tiene que ver con, básicamente, los servicios técnicos, profesionales, empresariales, todo lo que son los servicios basados en el conocimiento. Bien, esa es la totalidad de los 14.200 millones, y que hace que hoy Argentina ocupe el puesto 47 en el ranking de países exportadores. Otra cosa distinta es, en otra oportunidad podemos hablar de lo que son los servicios basados en el conocimiento, que forman parte de todo esto, ¿ok? Pero es donde Argentina es más competitiva, donde Argentina es superavitario, donde Argentina tiene, dentro de Latinoamérica, es el único país que tiene superávit. No es el exportador más grande, es el segundo en volumen, es el segundo en volumen, pero es el primero en ingresos netos. Es el único de toda Latinoamérica que tiene superávit. ¿Estamos? Pero en el resto de los servicios, Argentina es deficitaria. Por lo tanto, históricamente, la balanza del servicio en Argentina ha sido deficitaria. Más allá que, si la particularizamos, la parcializamos, la balanza de transporte negativa, la balanza de los servicios financieros negativos y los servicios basados en el conocimiento
es superavitario. Otro día hablamos de eso. Hoy hablamos de los servicios a nivel global, a nivel de Argentina, pero de todas las categorías de servicios. Entonces veamos cuál ha sido la participación de Argentina en el comercio global. Ustedes saben que, por lo que han estudiado, por lo que ya conocen, que en el comercio mundial de bienes, Argentina tiene una participación muy marginal, el 0,31. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 dólares que el mundo vende, en materia de bienes físicos, Argentina aporta un 0,31 centavos de dólares. ¿Bien? Bueno, si vamos al de servicio, la participación incluso es más baja, 0,25. Pero el mensaje que les doy es optimista. ¿Por qué? Porque a diferencia de los bienes, acá no tenemos techo. Hay mucho para hacer, hay mucho para lograr. Depende exclusivamente de Argentina. ¿Estamos? Ya veremos por qué. Pero fíjense, que entonces, si tenemos una 0,31 participación en el comercio de bienes, en el comercio de servicios tenemos una más baja, 0,25, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarnos, podemos decir que Argentina tiene una infraparticipación en el comercio mundial. Tan importante que es para los países el comercio internacional, y Argentina exporta muy poco. Es uno de los países que menos exporta en el mundo. ¿Estamos? También es uno de los países que menos importa en el mundo. ¿Estamos? Ustedes han estudiado distintos indicadores macroeconómicos en la facultad. Entonces, si nosotros determinamos el ratio comercio exterior medido en términos del PBI, vamos a ver que somos un país que tenemos muy poca apertura. Si hacemos exportación más importaciones dividido el PBI, nos da un ratio muy bajo. Estamos entre las 7 economías del mundo más cerradas, digamos, o que menos apertura tenemos hacia el mundo. Si lo hacemos solamente considerando las exportaciones por un lado o las importaciones por otro, también los resultados son malísimos, ¿ok? Es decir, el problema no es que Argentina importa mucho, no, importa poco, pero el problema es que Argentina exporta muy poco. Ese es el gran problema que tenemos, y que nunca le pudimos dar la vuelta como país. Bueno, ¿cómo son las composiciones de los servicios? Ya vamos a terminar en tiempo y forma. ¿Cómo son la composición de las exportaciones y los servicios en Argentina? El 33% corresponde a servicios empresariales. Ahí incluimos todos los servicios técnicos, profesionales y empresariales. 31,5% corresponde a turismo. Así, durante muchos años lo que más se exportaba era turismo, aunque parezca mentira. Vieron que en Argentina decimos que el gran traccionador de las exportaciones de bienes, lo que más se exporta en materia de bienes es el complejo sojero, ya sea con el poroto, con la harina, con el peller o la expeller, con el aceite, con el biodiesel o con los demás subproductos. Quieren meterle citina de soja, metan en todos los se lleva 1/3 de las exportaciones de bienes argentinos. Bueno, durante muchos años, el gran traccionador de las exportaciones de servicios era el turismo en Argentina. Llegó a tener hasta casi el 38% del total de las exportaciones. Hoy representa el 31,5%. Y lo que más se exporta, y coincidente con lo que yo decía, que somos muy competitivos, somos grandes exportadores, por ejemplo, somos 10º exportadores mundiales de software, 4º exportadores mundiales de contenidos audiovisuales, 3º exportadores mundiales de formatos guionados. Bueno, eso hace que hoy el 33% de las exportaciones esté dentro de lo que se conoce con el nombre de servicios empresariales. Luego tenemos el 18% de transporte, luego tenemos 9,5% servicios de información e informática, aquí va el software, y luego el resto, un 5%, suma más o menos un 5% que falta, le corresponde un 1% a cada uno de los demás servicios englobados como servicios culturales, personales, de comunicaciones, regalía, de construcción, etc. ¿Estamos? Entonces, acá, si nosotros analizamos bien los números, vamos a ver que hay se dividen en dos. Por un lado, turismo y transporte se llevan el 50%. 31,5% de turismo más el 18% de transporte, casi llegamos al 50%. Y el otro 50%, que es el 33% de servicios empresariales más el 9,5% de los servicios software y servicios informáticos, y el 1% de cada uno de estos otros servicios, hacemos que englobemos lo que son los servicios basados en el conocimiento, que llegan al 45%. Es decir, casi el 45%. 45%, podemos estar hablando casi un 50% del resto de los servicios que exporta Argentina. Van tomando conciencia de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que se le presentan a la Argentina?
Son muchas las oportunidades, son muchas, pero fundamentalmente de expandir la cuota de participación a nivel mundial. Podemos subir rápidamente, en 10 años, por ejemplo, del 0,25 al 1% mundial. Potenciando las ventajas competitivas con las que se cuenta, de aumentar significativamente la inversión extranjera directa, las exportaciones, los recursos económicos fiscales, impulsar el desarrollo y fundamentalmente la transferencia de tecnología y conocimiento, crear puestos laborales de calidad y penetrar en nuevos mercados altamente demandantes. Esa es la gran oportunidad que tiene Argentina y tiene con qué hacerlo. Conclusiones de lo que hemos visto acá. Entonces, la vieja globalización producida por el transporte de bienes a través de la frontera está dando paso a una nueva. Más de la mitad de los flujos económicos transfronterizos lo son de intangibles, ¿ok? La globalización no se desaparece, no hay desglobalización, hay una reconfiguración. Aparece la globalización 4.0 basado en el comercio de intangibles. Los países más prósperos son aquellos que se adaptan a este nuevo mundo, motivo por el cual formar parte de los intercambios de generación y aprovechamiento de los conocimientos e innovación productiva internacionales es crucial para Argentina. No nos podemos quedar afuera. Todos sabemos que Argentina es el país de las grandes oportunidades perdidas, así nos conocen el mundo. Bueno, ahora la vida, el mundo nos vuelve a poner una nueva oportunidad. Insertarnos en el comercio internacional de intangibles. Tenemos con qué. Las grandes firmas, que son las que crean las mayores exportaciones intangibles, son más que relevantes en esta etapa globalizadora. Hablamos de los centros de exportaciones de servicios, por ejemplo. Las empresas con competencias adaptables son las que prevalecen en el presente. Así, aunque tengan muy buenos productos, sin empresas modernas no va a haber inserción estándar. ¿Estamos? Ser parte de esta etapa de la globalización, que es mucho más exigente, sofisticada y tecnologizada, y alcanzar el éxito internacional, es necesario que la TAM y particularmente Argentina tengan más y mejores empresas modernas internacionales. ¿Bien? Entonces, si Argentina quiere entrar en esta cuarta etapa de globalización, debe preparar su acceso a la economía planetaria basándose en la innovación, en el conocimiento, en la diferenciación cualitativa, atributos competitivos. Presten atención, contar con empresas que califiquen más que sus propios productos, es decir, que valgan más la empresa que sus propios productos, y con exportaciones en las que el conocimiento sea el factor crítico. Muchas gracias por escucharme. Muy buena, la verdad, la presentación, súper interesante. Les contamos a todos los que por ahí están en la charla y que se fueron sumando, que Gustavo nos mandó el Power, la presentación que estuvo mostrando, así que los que quedan se las podemos ir pasando. La verdad que es súper interesante esta mirada de cómo la globalización también se va modificando y se va transformando. En esto de la conclusión, que me pareció muy interesante, pensaba en cómo, digamos, la valorización correcta de los bienes intangibles también sería beneficioso para nuestro país en lo que tiene que ver con nuestra economía interna, ¿o no? Más allá de nuestro lugar. ¿Se me escucha cortado? Sí, se te escucha cortado. Ay, perdón, estoy haciendo la cuarentena en La Pampa y no es el mejor internet. Está bien, ahora se te escucha bien. Dale, no te hagas problema, Juliana. No, decía en esto de por ahí la conclusión, también pensaba que en medir correctamente los bienes intangibles de exportación también nos posicionaría mejor en el mundo si sabemos aprovechar ese recurso de intangibilidad, y también para nuestra economía interna ponerle valor a eso también sería beneficioso. Pensaba un poco en eso, en el valor del bien intangible, cómo eso mejoraría nuestra economía, dado que tenemos muchos recursos en lo que tiene que ver con la innovación, me parece que ahí es un punto para explotar también en nuestra economía interna. Correcto, sí. Por eso te decía que Argentina es conocida en el mundo por su talento, así como, digamos, a la hora de formar su marca país para los servicios, siempre Argentina se va a valer de los talentos, ¿no? Argentina tuvo 5 premios Nobel, tenemos un papa que es argentino, tenemos una reina que es de Holanda que es argentina, tenemos a Messi, pero fundamentalmente tuvimos 5 premios Nobel, y es decir,
los servicios, es decir, esto está basado en un sistema educativo de calidad, está basado en que tenemos digamos, Educación pública. miles de egresados de la educación pública, como es que, y con una característica fundamental, que son bilingües, que tienen como segunda lengua materna el inglés, y que están concentrados mayoritariamente estos recursos, estos talentos que egresan de los sistemas universitarios públicos en grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, son ciudades que están lejos de cualquier hipótesis de catástrofes naturales, hipótesis de conflicto. Entonces, Buenos Aires, hoy ustedes saben lo que es Cava, concentra el 80% de lo que son las exportaciones de servicios profesionales o los servicios basados en el conocimiento. Ellos no exportan bienes físicos, ellos exportan servicio y propiedad intelectual. Entonces, hoy Buenos Aires es considerada en el mundo una de las mejores ciudades con clima de negocios, para hacer negocios del sector IT, para el sector de BPO, ¿cierto? Lo que tiene que ver con outsourcing, con solución de problemas. Es decir, está entre las 5 primeros de IT y entre las 10 de outsourcing, por ejemplo. Tenemos muchas cosas por las cuales Argentina es competitiva y es reconocida en el mundo, pero fundamentalmente por sus recursos humanos, por sus talentos. Entonces, por ahí pasa el futuro de Argentina. Tenemos con qué, por eso les decía. Pero esto también indudablemente que repercute en lo que es en la economía interna. Hoy el sector servicio tiene 400.000 personas trabajando en el sector servicio, de los cuales uno de cada 4, 120.000 profesionales, están trabajando en este momento exportando. Hay contadores o profesionales en ciencia económica que diariamente están liquidando sueldos o están liquidando impuestos para empresas ubicadas en otros países con legislaciones distintas. Hay abogados redactando contratos con otra legislación totalmente distinta. Hay ingenieros, hay arquitectos participando de grandes proyectos, desde obras de infraestructura hasta de proyectos de viviendas económicas, por ejemplo, en Colombia, o están en los pozos petroleros en el Golfo de México. ¿Estamos? Entonces, bien hablar de lo que es software, ¿no? Lo que es software, lo que somos contenido audiovisuales, yo les mencionaba recién. Bueno, por ahí pasa en la ingeniería industrial también. Y todo lo que sea, hablamos de nanotecnología, inteligencia artificial, no sé, lo que se les ocurra, todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, ¿bien? Entonces, por ahí tienen que trabajar nuestro país. Acá veo que hay un par de preguntas, no sé si quieren que las respondamos. Dale. Sí, si querés ahí te las leo. Ahí Sí, dale. Carla pregunta, primero, me imagino que debe ser en relación a la primera parte de tu exposición, si la Argentina está en la OMC. Sí. Y después preguntaba también sobre lo que hablaba sobre el rol de la Argentina en el mercado internacional, si usted adhiere a pensar en que hoy, pensar desde hoy en el paradigma de las teorías de la dependencia. Bueno, mira, vamos por parte, dijo Jack. Entonces, la Argentina está en la OMC, sí, desde el momento de la creación, en el año 1995, Argentina adhirió a la Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, forma parte de ese gran club que es la OMC. Segundo, yo si bien soy magíster en relaciones internacionales, vos sabés que el tema de la parte de ciencias políticas no lo manejo mucho, pero entendiendo lo que yo plantea, tratando de entender, lamentablemente somos dependientes, nos guste o no nos guste, ¿cierto? Todos los países del sur-sur, del comercio sur-sur, somos dependientes, lamentablemente. Por eso lo vemos cuando, digamos, hoy cualquier partido político que cuando está en campaña electoral, dentro de sus bases electorales, promete hacer un montón de cosas, a la hora de llegar al poder, si son electos, le queda muy poco margen para hacer, muy poco margen de maniobra para hacer economía o política económica. Sí, tiene margen mucho y siguen siendo los grandes árbitros para las políticas sociales, pero no para las políticas económicas. ¿Estamos? Entonces, si es por ahí, yo creo que sí, lamentablemente nosotros tenemos un rol asignado, como fue ese, que seguimos siendo productores y exportadores de productos primarios, no nos queda otra. Hoy exportamos también manufactura de origen agropecuario, pero no nos engañemos, son productos que tienen poco valor agregado, no generan mucho valor. Entonces, bueno,
hubo algo lo que pasó con ese nuevo rol que le dieron los países asiáticos, es lo que estamos viendo hoy, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Digamos, China rompió el paradigma porque hoy China quiere estar en el lote de Estados Unidos y Europa, como productores y exportadores de propiedad intelectual y servicios. Entonces, bueno, ahí está el secreto, digamos, más allá que tiene que ver con la hegemonía del poder, ¿no? Entonces, si les gusta esto, les recomiendo que vean en Netflix Historia nivel 1. Lean el capítulo de China en el ascenso. Ahí van a entender por qué lo que está pasando, ¿no? Excelente, muy buena la recomendación. Yo le estuve viendo a ese capítulo y comparto con lo que decís. Ahí Darío pregunta, viendo esos servicios, me imagino que fue cuando mostraste el porcentaje de cada uno de los servicios, justamente esto de lo que se comercializa de intangible. Viendo esos servicios, pareciera que la crisis de la pandemia afectaría a la mayoría de estos servicios. Me interesa mucho el sector de exportación de software. ¿Podrías especificar sobre este sector? Sí, bueno, yo algo les anticipé. Digamos que la pandemia, digamos, afecta a algunos servicios en particular, pero lo que está produciendo, después que, ya lo estamos viendo dentro de la pandemia, pero cuando termine la pandemia y asociado a todas las otras cuestiones que se venían dando, va a haber una aceleración de la intangibilización y una mayor tecnologización. Por lo tanto, los servicios van a seguir creciendo, van a pegar un salto cualitativo muy grande. Argentina, la otra parte de la pregunta, tiene que ver con el software. Yo le dije, somos 10º exportadores mundiales de software. Y esto no es casual. Fíjense que para el tema de servicios prácticamente no hay incentivos promocionales. El Estado nunca apoyó a los servicios, nunca se interesó mucho por los servicios. Solamente puso el cañón en 2 sectores. Turismo y software, precisamente. Que derivó, por ejemplo, con lo que es el software, de la Ley Nacional de Software, que tomó lo que hizo Córdoba. La provincia de Córdoba fue pionera en esta materia, y Córdoba sacó primero una ley, durante la década pasada de este nuevo milenio, que hizo. Sacó una ley primero declarando la industria al software, y luego le dio todos los beneficios derivados de una industria, por lo cual pudieron acceder a financiamiento, a tasas mayores, otros beneficios que tiene el sector por ser industrial. La nación luego hizo una ley nacional, ¿ok? Y tomó prácticamente lo mismo que hizo Córdoba. Bueno, esto, fíjense, cuando hay políticas públicas activas, llevó a que el sector de software y servicios de información pegara un salto y que se transformara en el 10º exportador mundial de software, ¿ok? Detrás de monstruos como India, como Irlanda y como los países europeos. No podemos competir con ellos, pero fíjense que estos países, India, Irlanda, Israel, son los modelos a seguir en cuanto a marca país, en lo que tiene que ver con la tecnología, el software fundamentalmente, y en el caso de India también con lo que son contenidos audiovisuales. Entonces, yo digo que lo que se hizo con el software fue tremendo y muy bueno para la Argentina. Y ese fue el camino a seguir. Otro sector, entonces, pero el Estado se centró en 2 sectores, turismo y software. Entonces, fíjense que los otros servicios, sin ninguna ayuda, sin ningún estímulo, ninguna política activa, como hacen otros países, y no nos vayamos tan lejos como países vecinos, Uruguay, Costa Rica, dentro de Latinoamérica, Colombia, bueno, fíjense, estimulan las exportaciones de servicios, y eso ha llevado que los otros sectores empezaron a pugnar en Argentina, sectores que han ido creciendo solitos, como contenido audiovisuales. Yo le dije, son 4 exportadores mundiales de contenido audiovisuales, y ahí va publicidad, ahí va todo lo que tiene que ver con lo que es cine, lo que es cortometraje, largometraje, documentales, todo lo que tiene que ver con, también podemos incluir en eso lo que son la publicidad, todo lo que tiene que ver con la animación, los videojuegos. Fíjense, es impresionante lo que genera. Entonces, ellos pugnaban por tener su propia ley. ¿Qué hizo Córdoba? Generó en el año 2017 el nacimiento de una nueva industria, contenido audiovisuales, que generó mucho trabajo, hubo política activa por parte del Estado, y tenemos hoy más de 2.000 personas empleadas en este sector de contenido audiovisual. Bueno, Argentina, por fin creo que entendió que necesitaba darle estímulo a todo el sector servicio.
y tomó la Ley Nacional de Software, que se venció a diciembre del 2019, la tomó y la mejoró, la potenció, la ayornó e incluyó todos los sectores que comprenden la economía del conocimiento. No solamente software, sino, dijimos, contenidos audiovisuales, servicios profesionales, nanotecnología, biotecnología, todo, ¿ok? Y no solamente limitado a servicios de propiedad intelectual, sino también incluye a los bienes que están relacionados con la economía del conocimiento. Esa ley se dictó el año pasado, se promulgó en mayo del año pasado y tenía que entrar a regir en enero de este año del 2020. Tenía que reglamentarse y entrar en vigencia en enero del 2020. Vino el cambio de gobierno y la ley todavía no entró en vigencia. Pero esto va a ser un impulso tremendo, por eso si Argentina se fijó un plan estratégico a 10 años, al 2030, por el cual vamos a pegar un salto cualitativo en materia de exportaciones y también con todo lo que tiene que ver con va a duplicar la cantidad de puestos de trabajo. Yo le dije que había 420.000 puestos de trabajo en el sector servicio. Bueno, se van a duplicar. 215.000 de manera directa y 210.000 más o 200.000 más de la manera freelance. Las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, entre las que está el software, para responder a la pregunta, son 6.200 millones de dólares al año. Es el tercer sector exportador de Argentina, después de lo que es el complejo sojero, oleaginoso, viene el sector de autos y después vienen los servicios basados en el conocimiento. Fíjense, la diferencia es que el sector soja me genera superávit puro, todo exportaciones. El servicio basado en el conocimiento también le genera superávit, el único país de Latinoamérica que genera superávit. En cambio, el sector automotriz, en el cual nosotros como argentinos decimos las grandes exportaciones, manufactura de origen industrial, siempre ha sido un problema para nuestro país. Genera un rojo comercial tremendo. Incluso años que generó 10.000 millones de dólares en rojo. Entonces, me parece que es mucho más importante los servicios en su totalidad. Con esos 14.000 millones que se exportan por año, si lo consideramos globalmente, es el segundo sector exportador. Pero sabemos que es totalmente deficitario, salvo los 6.200 millones de los servicios basados en el conocimiento, que me genera un pequeño superávit, pero me lo genera. ¿Estamos? Y que pasó a ser el tercer sector importante en cuanto a las exportaciones. Por lo tanto, creo que el software ha sido una clara muestra de que cuando hay políticas activas, un país puede crecer en sus exportaciones y en su participación en el comercio internacional. Y Argentina lo logró. Fíjense todo lo que podríamos hacer si tuviéramos la ley de economía y conocimiento, con ese plan estratégico a 10 años, para ver cómo cambia del 0,25 de participación a nivel mundial, llegar al 1% y duplicar la cantidad de puestos de trabajo. Esto significa no solamente mayor puestos de trabajo, sino que estamos generando los trabajos del futuro, que ya son los trabajos del presente, porque hablamos de la innovación, hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de puestos de alta calidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahí, a ver si... acá sí, única pregunta, si pudieras dar el número de la ley que mencionaste recién. Sí, 27.000, si me esperas, lo tengo acá, 27.506, si no me equivoco, pero te lo digo en un segundito, me fijo en... Muy específica la pregunta. Sí, a ver, para. Me fui. Te la paso en un segundo para no buscar en los archivos acá. A ver si la tengo. Bárbaro. Y bueno, y ahí Darío, pero me parece que lo terminaste respondiendo al final cuando introdujiste todo este debate y ¿cómo sería? Esta ejemplificación de cómo se compone el sector software, porque yo recuerdo que en la última parte de tu exposición hablaste de empresas que valen más el nombre de la empresa o vale más la empresa en sí que sus mismos productos. Y acá él pone el ejemplo. Si pudieras por ahí mencionar otras empresas por ahí que tengan claro, que mencionaste. Sí, digamos, Mercado Libre es uno de los 5 unicornios que tiene Argentina, ¿no?
Entonces, por ahí pasa. Fíjense, Latinoamérica no tiene muchas unicornios. Bueno, Argentina tiene 5, para que vean la importancia. ¿Qué son las empresas unicornios? Son aquellas empresas que valen más de $1.000 millones. Y ahí tenemos Globant, típico caso, el caso más conocido, más famoso de exportación de servicios basados en el conocimiento. ¿Estamos? Tenemos Mercado Libre, tenemos Despegar, son unicornios que tiene nuestro país. Estamos a ese tipo de empresas, digamos, multilatinas, multinacionales. Estamos, Globant, por ejemplo, en el año 2014 se transformó en una multinacional en serio, adquirió en el 2011, 2013 y 2015, adquirió empresas estadounidenses, brasileras, indias, y en el 2014 cotizó en bolsa, en Wall Street. Y hoy su principal mercado de exportación es Estados Unidos, con el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. A ese tipo de empresas, ¿no? que empiezan siendo pequeñas startups, y que se terminen, y la idea es que se terminen transformando en unicornios. ¿Estamos? Perfecto. A ver si puedo abrir, a ver si se abrió el archivo. Acá está. Ya te digo el número de like. Bueno. $27.506, esa es la ley de economía del conocimiento. 27.506. Está sin reglamentar. Supuestamente este gobierno dijo que le va a introducir mejoras, por eso se demora en la reglamentación. Ojalá que sea para eso, que sea para bien, pero ya nos perdimos medio año en esto de políticas públicas activas para mejorar nuestra inserción internacional. Bueno. Sí, bueno, no viendo por ahí más preguntas y por ahí esto, que el formato en el que tenemos para invitarte es que sea una conversación breve en la que puedas por ahí introducir este tema que es muy general. Después, yo la verdad que quería invitar a todos los que están acá escuchando y a los que luego por ahí accedan a este video a que te busquen por ahí en tus redes, que la verdad que son una fuente muy interesante de siempre. A nosotros por ahí en la Facu nos gusta también cuando hay profesores y hay especialistas que más allá de la cuestión académica buscan distintas formas de difusión de justamente esto, de la actualidad económica y de estos debates y estas áreas de estudio. En ese sentido, ahí estamos viendo que tenés como ya de hace un tiempo un canal, un programa televisivo, el Container TV, que veíamos que hasta la fecha seguir subiendo por ahí a YouTube algunas cuestiones de actualidad económica ahí, y que bueno, que por ejemplo en la facultad a veces da cursos de posgrado y en otras instituciones, en ese sentido por ahí eso, que busquen los y las que estén interesadas en esta temática, que puedan acceder a estos contenidos que vas publicando vos, tanto de divulgación como ya estos cursos más para especializarse en estas cuestiones. Es muy importante y bueno, y agradecemos muchísimo que puedas haber estado en este congreso, que bueno, como comentábamos un poco al principio con Juli, es todo un desafío para nosotros estar organizándolo en este contexto virtual, desde nuestras casas y así con esta lejanía que por ahí esta forma virtual de relacionarnos nos genera, pero que al mismo tiempo nos llena mucho nos pone muy contentos y nos llena de orgullo poder haber logrado que todas las charlas que nos propusimos salieran, que bueno, muchísimos y muchísimas estudiantes pudieran participar, más de 200 estudiantes se inscribieron al congreso y ahora tenemos que hacer las sumas totales de las charlas, pero muchísimos pudieron participar activamente de las distintas conferencias y que bueno, que como decía Juli, que en este contexto estos debates de actualidad, poder seguirnos formando, poder seguirnos encontrando, suma mucho y hace que la universidad no pierda el espíritu que tiene, que es justamente el encuentro y el debate. Sí, también, no sé si, yo los escucho un poco cortados, no sé si ustedes me escuchan bien. También agregar que la importancia de por ahí el debate de estos temas de actualidad en estos encuentros gratuitos y libres hacen que por ahí uno pueda conocer sobre más temáticas y sobre la cantidad de temas que tiene las ciencias económicas para explorar y para dedicarse, y por ahí generan un interés que si uno
no descubre, no se despierta, digamos. Esto también es un puntapié para un montón de estudiantes que luego van a poder seguir especializándose en este tema, que por ahí por curiosidad entran a una charla en un congreso de actualidad económica y luego siguen formándose en estas temáticas. Desde ya, muchísimas gracias, Gustavo, la verdad que fue súper enriquecedora la charla, y en estos espacios de formación para quienes estamos en el camino son súper, súper importantes, y también generan la motivación a seguir y en estos tiempos de por ahí complicados en cursada y rendida, irnos motivando en otros espacios para poder seguir en lo que nos queda. Bueno, Don, muchas gracias por la convocatoria. Los felicito por el esfuerzo que hicieron en organizar semejante congreso con la calidad de expositores que tuvieron y cerrarlo con un superlativo FADA. No, pero la verdad que sí, de muy buena calidad, muy bueno el esfuerzo, los felicito, y el incentivar y abrirle la cabeza, romperle el modelo mental a los compañeros, porque para que vean que hay vida más allá de lo que es la parte contable, de lo que es la parte impositiva, y que también forma parte de nuestra ciencia económica como es el comercio internacional, ¿no? Entonces, y que también hay vida más allá de las exportaciones e importaciones de bienes, y que vemos que este nuevo mundo va hacia la intangibilización. Hablamos de servicio de propiedad intelectual, que es lo que da mayor valor agregado. ¿Estamos? Entonces, bien la recomendación de que se acerquen a todo lo que es la universidad, ¿no? La universidad no solamente la parte de formación académica, sino también tenemos las actividades de extensión. Las actividades de extensión es llegar a la comunidad, no solamente a nuestros pares, sino a toda la comunidad. Entonces también hay actividades en extensión que los invito por ahí, si les interesa la temática, busquen desde un curso intensivo, desde lo más básico hasta lo más especializado en comercio internacional, lo van a tener, o comercio exterior también, lo tenemos dentro de la Secretaría de Extensión. Estamos como, les sirve, muchos colegas, compañeros van a estos cursos, que no hay muchos, recién hablamos con Tomás de esto, entonces los invito, aprovechen al máximo este tipo de capacitaciones que son gratuitas, con calidad de disertante del nivel que han presentado, como Lozano, Tombolini, los otros investigadores que han estado, que no recuerdo el nombre, pero impresionante. Entonces, fíjense que tienen una oportunidad gratis, tienen hasta la posibilidad de ver nuevamente los videos. Creo que esto es muy valorable por lo que están haciendo los chicos. Así que los felicito, les agradezco la convocatoria y bueno, como siempre, a vuestra disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Y la verdad que, bueno, no hay mejor forma para darle cierre a este 8º Congreso de Actualidad Económica, edición virtual. Vamos a ver si llegó para quedarse este formato de congreso. Esperamos, la verdad, el año que viene poder reencontrarnos en las aulas. Pero bueno, esto también, si algo nos enseña esta experiencia, es también que la virtualidad de cierta manera nos va a seguir acompañando en nuestras prácticas y la verdad que algo que nos ha permitido este formato del Congreso es justamente tener por allá panelistas que se les dificulta muchísimo el acceso de llegar hasta Córdoba, así que en ese sentido ha sido muy rico esto, así que bueno, esperamos en el futuro poder ir caminando esta dualidad, poder ir siguiendo, explorando estos formatos virtuales que por un lado nos acercan a nuestras casas estos debates tan interesantes y bueno, y acompañarlos, sí, buscar las formas, las plataformas también para poder darnos estos debates que como decía Juli, enriquecen mucho a nuestra formación como futuros profesionales. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, chicos.